Pues, compañeras y compañeros, decíamos, ¿no? Partimos de un momento interesante, hicimos primero una colocación o una ubicación de dónde estamos, ¿no? Es decir, este es el área de economía política. El área de economía política es una secuencia, ¿no? Aunque en el plan nuevo tiene nombres ya particulares, sigue siendo una misma guía, ¿no? Que es la economía política. Antes, en el plan anterior, se llamaba economía política 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues, ¿no? Es una cadenita. Y de alguna otra manera recordar que esta área de economía política es fundamental porque pues el economista, la economista necesita tener conciencia de cuáles son los cambios estructurales de lo que está pasando en la economía global como un conjunto. Es decir, nuestra visión es sistémica, ¿no? Antes que otra cosa, es una visión sistémica. Además, no es un detalle menor que pues estemos recuperando lo que se conoce como la economía política. Hicimos ya una distinción entre recordar que la economía se refiere a relaciones, todo esto, o sea, toda la ciencia es un análisis del desarrollo y la evolución de relaciones sociales, ¿no? No de cosas o niveles de cosas, sino cómo se van modificando las relaciones sociales, e identificamos dos grandes relaciones sociales, dos tipos, ¿no? Que son las relaciones sociales de valor, que son a las que estamos más acostumbrados en la economía, ¿no? Es decir, el intercambio, ¿sí? El sistema de precios, los costos, de dónde sale la plusvalía, ¿no? La jornada laboral, cómo se distribuye. Esas son relaciones de valor. Son estrictamente relaciones que tienen que ver con la producción y con la circulación, ¿no? Es decir, producción y circulación como dos grandes sistemas que componen el macrosistema, ¿no? Quiero insistir brevemente en esta visión sistémica. Vamos a ponerlo de este lado. ¿Qué quiere decir una visión sistémica, compañeras y compañeros? Bueno, pues que estamos haciendo un análisis o lo que es la sustancia material de lo que vamos a analizar en este curso, pues no ocurre en una localidad, pues, ¿no? O sea, no es lo que ocurre en una empresa, en lo particular, o en un sector nada más, ¿no? Sino que estamos hablando de que el sistema económico es un sistema que se ha ampliado y que se estructura a escala global. Nada más y nada menos corresponde no a un continente, sino a todos los continentes, ¿sí me explico? Es decir, la visión sistémica quiere decir que todo lo que vamos a discutir aquí es el ADN de un organismo que se despliega a escala planetaria, ¿no? Es decir, así como el ADN, ¿no? Saben ustedes que si cambian un gen, pues entonces va a haber un cambio en el ente biológico que de ahí va a surgir, ¿no? Entonces aquí también vamos a ver una especie, vamos a desarrollar, además ya les había adelantado, vamos a desarrollar un sistema de análisis para esta teoría. Aceptamos ya, lo discutimos en su momento, lo vuelvo a señalar aquí para los compañeras y compañeros que se están agregando y por supuesto a los que nos están viendo no solamente en otro momento, sino en el futuro, ¿no? Una de las cosas que me gusta de grabar las clases es de que pues luego te puedes asomar, ¿no? 5 años después y decir, ¿le dimos, no le dimos? Andamos ahí ya rastreando ciertos conceptos, o de plano lo vimos y pasar y ya después lo olvidamos, no sé. Es una posibilidad de ir reflexionando atemporalmente la evolución, ¿no? La evolución teórica, la evolución pedagógica de esto que estamos aquí analizando, ¿no? Entonces, bueno, cierro ahí el paréntesis para insistir, pues, que esta visión sistémica quiere decir que estamos siempre pensando en la economía global o planetaria, para que quede claro, ¿no? Es decir, lo que ocurre en un continente afecta lo que ocurre en otro continente. Las decisiones que toma Donald Trump todos los días tienen un efecto en los países de Latinoamérica. Es decir, hay una interrelación permanente, ¿no? Esta economía global no solamente es la suma de países, sino son los países interrelacionados, ¿de acuerdo? Esto es lo más importante, es decir, el valor
este elemento de producción y circulación constituyen dos esferas que cuando las juntas, cuando las ves de conjunto, es a lo que nos referimos con el concepto de mercado mundial, que lo vamos a estar representando por dos M's y una K. Porque nos estamos refiriendo, siempre que vean la K, nos estamos refiriendo a la sustancia específica de lo que es el capitalismo, pues, ¿no? Y recuerden que el capitalismo, inmediatamente cuando piensan en capitalismo, ¿en qué piensan, compañeras y compañeros? ¿Cuál es la primera imagen? No concepto, imagen. ¿Perdón? Guerra. Dinero. Empresarios. Inflación. Poder. ¿Qué más? Son imágenes muy dolorosas, ¿no? Producción en masa, eso es muy importante, la escala, ¿no? Siempre que hablamos de capitalismo, sabemos que ese sistema tiene una característica de amplificarse permanentemente, es decir, busca expandirse, es una pulsión, ¿no? Entonces eso es muy importante. De esa manera es que llegamos a abarcar todo el planeta, ¿no? Son imágenes muy duras, ¿no? Yo lo que les propongo para sintetizar todo eso, y además es la perspectiva de la crítica de la economía política de Carlos Marx, es el concepto de explotación, ¿no? Y se explota a través de plusvalía, ¿no? La visión sistémica, hay una economía global o planetaria, hay un mercado mundial, ¿no? que pertenece a la estructura capitalista, que tiene una característica, ¿no? Tiene una diferenciación entre la clase capitalista y la clase trabajadora, ¿no? Aquí de sus otras clases, pues recuerden la jornada laboral, ¿no? El esquema de jornada laboral que se divide, a ver, ¿entre qué y qué? Sí, que esta relación que hay económica entre el capitalista y el trabajador, digamos de alguna otra manera que se metaboliza en la jornada de trabajo. Es una cuestión de tiempo. ¿Quién se queda con quién, con qué del tiempo? ¿No? Exactamente, y que podemos distinguirlo a través de una división entre el trabajo necesario y el trabajo excedente, ¿no? Entonces el trabajo excedente es el que se le va a dejar ir, ¿no? El capitalista es donde va a producirse como origen la ganancia, pero el hecho de que haya una asimetría entre el valor que produce el trabajador y lo que recibe bajo el monto de salario, ahí es donde está el secreto de la explotación. Por eso les digo, aquí este es un concepto ya, ¿no? Es decir, el concepto, no estamos diciendo simplemente que es brutal la explotación, que sí, ¿no? Sino que, pero lo que nos interesa a nosotros en nuestra estructuración científica es de que ahí, en la distribución del tiempo de producción, es donde se da el secreto para producir la ganancia, ¿no? La ganancia a costa de otra clase. Los clásicos dirían esto, por ejemplo, no sé si recuerdan a François Quesnay, los fisiócratas y la Tableau économique, la debieron de haber visto ya en Historia del Pensamiento Económico. ¿Se acuerdan que ahí, pues lo que se le celebra a François Quesnay, además un economista tardío, porque creo que empezó a estudiar economía como a los 60 años, era médico en realidad, pero en tanto médico se daba cuenta, pues así como el cuerpo humano tiene toda una circulación y distintas operaciones, pues también el cuerpo social tiene estos planteamientos, pero Quesnay distinguía entre clases, ¿no? Y se hacía una pregunta, que es una de las preguntas centrales de la economía política clásica. ¿Cuál es la clase productiva y cuál es la clase parasitaria? ¿De acuerdo? Es decir, va a haber una clase productora, esto es muy importante, antes de llegar a esta distinción, tienen que recordar que hay siempre una clase productora y una clase apropiadora o parásita. ¿Por qué parásita? Porque no está produciendo valor por sí mismo, se lo está apropiando, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ya tiene problemas fuertes de estómago, pues lo primero que te dicen es, pues desparasítate, ¿no?
Porque a lo mejor te estás alimente y alimente, pero no te está llegando todos los nutrientes porque hay otros organismos que están aprovechando, ¿no?, ese bolo alimenticio, ¿no? Entonces, ahí esa distinción es muy importante. Ojo, clase productora, ¿de qué? Pues de nuevo valor. Y hay una clase apropiadora, ¿de acuerdo? Esta es la particularidad del capitalismo, así funciona, ese es su ADN, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando tenemos ya esta distinción, lo que señalamos pues es de que este tipo de relación es el que se va a universalizar en el mercado global. Ese es el asunto, ese es el problema que tenemos. ¿Sí queda claro hasta aquí? El mercado mundial, ¿no? Todo esto que estamos discutiendo es un pequeño recordatorio de lo que ustedes ya tuvieron que haber visto en sus clases de economía política. Esto es nuestro pan de todos los días, ¿no? Detectar la plusvalía, detectar la diferenciación de clases, detectar que no nada más están diferenciados, sino que están en oposición, pues, ¿no? Lo que gana uno, lo pierde el otro. Esto se puede conocer, se puede enunciar, lo pueden buscar a través del concepto de la ley de bronce de David Ricardo, ¿no?, que marca que los salarios pues siempre se van a mantener, van a tender a la línea de sobrevivencia, ¿no? Nunca un salario será suficiente para que el trabajador se convierta eventualmente en un capitalista, ¿no? Es decir, hombre, incluso, ojo, en los primeros siglos del protocapitalismo, en la acumulación originaria, estamos hablando por allá del siglo XV, había castigos para los capitalistas que les pagaran altos salarios a los trabajadores. Fíjense nada más cómo estaba la cosa, ¿no? Nos ayuda mucho la historia porque, pues, como decíamos, ¿no?, pues este sistema es un sistema global. Ahorita ya detectamos con plena claridad. Con mercado mundial, pues, tenemos claro el esquema de la escala, ¿no?, a la que está llegando todo este proceso. Estamos hablando de relaciones de valor, ¿sí? Pero ojo con esto que estamos diciendo, ¿no? Había una ley, decíamos, ¿no? Y luego también existieron leyes originarias del capital que buscaban convertir derechos comunitarios, tierras comunales, y correr a todos los que estaban ahí. ¿Para qué poner en su lugar? Ovejas. La lana, compañeras y compañeros, ¿no? La industria textil fue una de las industrias más importantes del nacimiento del imperialismo inglés, ¿sí? Entonces, esto que estoy escribiendo lo pueden encontrar ustedes con mucho detalle en el capítulo 24 de Acumulación Originaria del Capital, de Carlos Marx. También eso lo vamos a revisar. También hay una muy buena síntesis de Ellen Maxine Wood al respecto de esto que estamos describiendo, pero por lo pronto lo importante es que ustedes recuerden que las relaciones de valor, cuando están en esta estructura de lucha de clases, generan leyes. Es decir, generan una disposición general, ¿no?, valga la redundancia ahí, para mantener a las clases en su funcionalidad económica. Es decir, esto que estamos enunciando, por ejemplo, había leyes de pobres, también todo el mundo estaba obligado a trabajar, ¿no? O sea, estaban obligando a los viejos campesinos a que se convirtieran en trabajadores asalariados, pues, ¿no? Es un asunto de fuerza, es una relación social, sí, pero de dominio. ¿Sí me explico? Esto particularmente. Es decir, no nada más es una relación, un contrato mercantil, como la economía tradicional nos hace creer que son las cosas, ¿no? Sino es un contrato social en el sentido que se aceptan determinadas relaciones de dominio. ¿Sí me explico? Es decir, el poderoso, el que tiene dinero, aplica la ley, se ve beneficiado por la ley, ¿no? Incluso hasta se les perdona el cobro de impuestos. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, si están estas relaciones de dominio de esta manera, es a lo que vamos. Ahora identificamos que va a haber un tipo de relación social que no es una relación social de valor, sino es una relación social de Estado. Eso es lo que estamos incluyendo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de Estado, hablamos de toda la modulación política
para reproducir el mismo tipo de dominio, que las clases trabajadoras se queden como clases trabajadoras y que las clases apropiadoras se queden como clases apropiadoras. Es decir, hay una forma estatal que viene acompañando el sistema capitalista. ¿Sí me explico? Eso es lo que estamos identificando, ¿no? Entonces, son relaciones de valor y relaciones políticas de Estado. Ya se habrán dado cuenta para este momento, pues que en la ciencia económica casi no vemos teoría del Estado. No sé si recuerdan algún curso. Sociedad y política puede ser, ¿no? Ahí se acerca un poquito, pero hasta ahí, ¿no? Hay una descripción muy general. Bueno, pues la economía política es economía política porque precisamente sabe que no se puede entender las relaciones de valor si no entendemos las relaciones estatales que están ahí. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que plantear todos los elementos. ¿Qué es lo que sucede aquí o cómo lo estamos expresando? Bueno, pues la clase pasada lo que recordábamos es que los países, cada uno de los distintos países, ustedes saben que antes, particularmente antes de las guerras mundiales, pues todavía eran imperios, ¿no? Eran imperios en el sentido tradicional. Ese que dijimos que no íbamos a tratar más que de referencia, ¿se acuerdan? Que una cosa son imperios previos al siglo XVI y otra cosa son los imperios que se van a desarrollar particularmente después del siglo XIX, ¿no? Ahí estamos. Esto lo vamos a seguir discutiendo porque como estamos acostumbrados a hablar de imperialismo como un asunto pasado, esto es porque nuestra idea de imperio es la idea de los reyes y la idea de Game of Thrones y todas estas series que nos llevan al mundo feudal. Pero acuérdense que aquí, cuando estamos hablando de imperialismo, estamos hablando de un imperialismo moderno, un imperialismo que viene desde el siglo XIX, pero particularmente al término de la Segunda Guerra Mundial. A ese nos referimos, particularmente nos estamos refiriendo al imperialismo norteamericano, ¿no? Que es el que se constituyó en el dominante. Hoy ya tiene problemas estructurales, ¿no? Hoy ya está de capa caída el imperialismo norteamericano, pero pues gran parte de todos los problemas, si no es que todos, de los que analizamos en el mercado mundial, los que habremos de analizar en el mercado mundial, pues se deben a la expansión del imperialismo norteamericano, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es de que pues esta economía global o planetaria va a tener una pseudoliberación. Pseudoliberación. ¿Sí? Ustedes saben que, pues, por ejemplo, ¿no? Si analizamos América Latina a inicios del siglo XIX, 1810, 12 por ahí, casi todos los países de Latinoamérica adquirieron su independencia, más o menos por los mismos años, ¿no? Luego vimos en los 60s que los países africanos también, ¿no? Procesos de separarse de esa estructura previa colonial. ¿Por qué decimos pseudo liberación? Bueno, pues porque parece que es una liberación, pero no lo es, ¿no? Es decir, formalmente, las viejas colonias, formalmente, se convirtieron en países independientes, ¿cierto? ¿Qué es ser un país independiente, compañeras y compañeros? Recuerden precisamente su curso de Sociedad y Política. Sí, ¿no? Me imagino que ese será algún contenido de esa materia, ¿o no? ¿Cuáles son las características? Pero depende de qué aspecto independiente, ¿no? Puede tener su propia democracia, o su propio sistema de gobierno, una bandera, y ser independiente de otros países. O es independiente económicamente, tiene un sistema financiero adecuado, está endeudado. Ok, adecuado. ¿Es autosustentable en cuanto a recursos o importa? ¿Independiente en qué forma? Bueno, pues es que ahí es donde vamos a detectar precisamente el asunto. Formalmente quiere decir que en términos políticos tienes tu propia constitución, tienes tu propio gobierno, tienes tu propio proceso político,
¿no? Para seleccionar. Tienes tus propios poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Determinas tus políticas, ¿no? Es decir, hay una formalidad de esa independencia de carácter político. ¿De acuerdo? Pero ojo, compañeras y compañeros, aunque muchos países, ocurre pues que muchos países siendo formalmente independientes, en realidad siguen dominados económicamente por otros países. ¿De acuerdo? Es decir, formalmente, políticamente puede ser independiente, pero, y por eso es una pseudo liberación, en este proceso de tránsito de las colonias a los países independientes, lo que observamos, lo que se observó en la historia, es el fenómeno que hay un autor que vamos a leer en este curso, que Kwame Nkrumah, que fue presidente de Ghana en este periodo de los 60 de la emancipación, y que un día fue de viaje, creo que fue a visitar Vietnam, y le hicieron un golpe de estado, ya nunca pudo regresar a Ghana, y fue refugiado en otro país ahí cercano, y se puso a escribir un libro precisamente, ¿no? Donde nos reporta esto que les estoy diciendo, ¿no? Se supone que somos libres, ¿no? Todos los países de África en ese momento estaban adquiriendo libertad formal, pero el asunto es de que las grandes empresas transnacionales estaban metidas. Había inestabilidad porque los países, si no les gustaba un presidente, les hacían golpe de estado, ¿no? Lo deponían si afectaba los intereses de la vieja metrópoli, ¿no? Entonces, de facto, no eres libre. ¿De acuerdo? No es verdad que puedas tomar soberanamente decisiones, ¿sí me explico? Entonces, es formal, por eso es una pseudo liberación. Y este fenómeno que describe Nkrumah, pues es el neocolonialismo. Es decir, libre en lo político, pero dependiente en lo económico. ¿Sí queda claro? Ahora aprovechamos aquí para checar si a lo mejor estoy yo hable y hable y no está grabando. No, sí está grabando. Right. ¿Sí queda claro hasta aquí, compañeros y compañeros? O sea, estamos problematizando apenas cómo está el asunto, ¿no? ¿Dónde está la escala de esto, ¿no? Es decir, la relación de explotación entre la clase productora y la clase apropiadora no solamente se va a expresar en la fábrica, sino también se va a expresar entre países, compañeras y compañeros. Y ahí vamos a utilizar, utilizo yo un esquemita que vamos a ir discutiendo, que es precisamente identificar los tipos de países. Va a haber países que fueron metrópoli, que fueron fuertes y que dominaron. Va a haber países que fueron dominados y esto tiene consecuencias. Y va a haber países que han salido de la dominación, ¿no? Entonces, bueno, empezando aquí con todo esto, con estas relaciones que estamos estableciendo, son de valor a nivel del mercado mundial, pero también sabemos que son políticas a nivel de los estados, ¿no? Entonces, los estados o los países, pero nosotros enunciamos estado para ir recuperando esta enunciación de la teoría del estado y su necesidad, es que vamos a encontrar países, un país hegemónico o estado hegemónico, pues, ¿no? En algún momento Inglaterra fue país hegemónico, ¿no? La corona inglesa, ¿no? La reina, ¿no? Incluso hasta ahora que falleció, hasta unos decían, ¿no? que estudian en los colegios privados, es que la reina era como mi mamá, ¿no? Como mi abuelita, ¿no? Que había una afinidad incluso cultural con lo que significó la grandeza del reino inglés, ¿sí me explico? Es decir, tuvo esa centralidad Gran Bretaña, fue un país hegemónico. Este es el primer tipo de país. ¿A quién le cedió la batuta?
No, como hegemonía, como país histórico. A Estados Unidos. Estados Unidos llega a sustituir el poder que tuvo en algún momento Inglaterra con respecto al mundo. Luego Inglaterra fue en caída hasta estos últimos escenas que estamos viendo, ¿no? Donde pues básicamente Inglaterra es un país ya sometido a las decisiones del presidente de los Estados Unidos. Es decir, es un poder hegemónico, pero que la hegemonía va teniendo también ciclos. En algún momento estás arriba y en algún momento estás abajo, ¿no? ¿Qué nos va a dar esto que estamos enunciando como resultado? Que va a haber una segunda capa de países semi-hegemónicos. Es decir, son países que nunca fueron dominados, que fueron quizá países hegemónicos, ya sea global o sea regional, pero que lo han dejado de ser. ¿De acuerdo? Entonces, por lo regular, esos viejos poderes terminan orbitando al hegemónico en turno. En este caso, esto es lo que nos explica la situación, ¿no? La imagen, de hecho, se las paso ahí en el WhatsApp, ¿no? Todo el mundo estamos ya ahorita para que los nuevos también se agreguen, ahí para estar distribuyendo lo que será la primera lectura y estas cosas que comentamos también en clase, ¿no? Y por supuesto, pues las vamos a meter ahí, las editamos para que también los compañeros que están viendo este video en otro momento, pues sepan a lo que nos estamos refiriendo. Pero les platico, la imagen es Donald Trump sentado en la oficina oval, ¿no? Ahí en la Casa Blanca, y así en sillitas todos ahí atentos, todos los líderes de la Unión Europea, sometidos, ¿no? Es decir, es una excelente imagen de un país hegemónico y los países semi-hegemónicos que los acompañan, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Francia, ¿no? Alemania, ¿no? Es decir, todos esos países que fueron en su momento neocolonialistas y colonialistas, todos esos ahí están enmarcados, ¿no? Esa es la esfera, ¿no? Ya no tienen la suficiente fuerza para constituirse en un país hegemónico, pero tampoco es que se hayan desfondado a tal grado de que sean países pobres, ¿sí me explico? Entonces, esos es a los que nos referimos como los países semi-hegemónicos. Y acá los países subordinados. La triste historia de los países subordinados, ¿no? Pues básicamente, pues estamos hablando de lo que le sucedió al mundo no central europeo, sino Asia, África y América Latina. ¿De acuerdo? ¿Cómo los ejemplificamos? Bueno, pues ustedes saben, por ejemplo, China, que el siglo XVIII para ellos, el siglo XIX también, fue conocido como el siglo de la humillación. ¿Por qué? Pues porque el poder emergente en ese entonces, que era Inglaterra, pues decidió hacerle una guerra para obligarlos a que fueran consumidores de sus mercados. La mercancía que utilizaron para este dominio fue el opio, es decir, droga, ¿no? Es decir, el narcotráfico está en el ADN del sistema capitalista, ¿no? Y pues destruyeron la economía china, no les permitieron desarrollarse, los obligaron a entregar determinados puertos, ¿no? Determinadas regiones, es decir, una humillación tal, ¿no? Ellos lo describen como una especie de, pues, ¿cómo le llaman? Es como la tortura de los mil pedazos, algo así. Es decir, imagínense que a un cuerpo lo tengan que hacer en 1000 trocitos, pero ojo, de tal manera que no pierda la vida.
es decir, que se mantenga vivo, ¿sí me explico? Esa es la tortura, es decir, que veas 1000 pedazos de ti, ¿no? Siendo torturado, pero que te mantienen con vida, porque es parte de la tortura, de que estás consciente de que te están haciendo esto, ¿no? Entonces, por eso es el siglo de la humillación, y Asia, pues, está en esa estructura, ¿no? Los estadounidenses también, posteriormente, pues, se le dejaron ir a Vietnam, ¿no? Hubo una guerra, ¿no? Vietnam, afortunadamente perdieron, pero también le aventaron bombas atómicas a Japón. Es decir, todos esos países, ¿no? Tuvieron estas características, y los africanos, pues no se diga también, ¿no? Los africanos además los hicieron así en cajitas, ¿no? Si uno ve el mapa, pues ves cuadritos perfectos, ¿no? O sea, formas extrañas, ¿no? De cómo dividir. Entonces, a lo mejor si te cruza una frontera, es como si nos cruzara aquí una frontera, ¿no? Y ya de aquel lado de la piedra es otro país, ¿no? Entonces, divisiones arbitrarias de las fronteras, porque en realidad no se trata de que fueran países, sino eran regiones para poder explotar recursos naturales, ¿no? Esto lo vamos a leer también con el mismísimo John Hobson, de inicios del siglo XX, que está describiendo todo esto que estamos diciendo en este momento. Asia, África y América Latina, pues no se diga. Nosotros desde el siglo XVI estamos bajo una estructura, pasamos 300 años de colonialismo y esclavismo, ¿no? Estructuras de encomiendas, también de explotación sistemática de recursos. Es decir, tenemos una historia que nos coloca, una larga historia que nos coloca como economía subordinada. ¿Sí me explico esta diferencia, compañeras y compañeros? ¿Qué pasó? Perdón. Dejen los celulares, por favor, compañeros y compañeros. ¿Sí se entiende estos 3 niveles? Fíjense, son 3 niveles, son 3 funcionalidades posibles de los estados. Va a haber estados hegemónicos, insisto, estados semi-hegemónicos y estados subordinados, ¿de acuerdo? Pero ojo, hasta aquí podríamos decir pues que todo pues está perdido, ¿no? Que entonces ya no hay nada que hacer. No es así, compañeras y compañeros, porque vamos a hacer una adecuación. Yo ya había utilizado este esquema en algunos momentos pasados. De hecho, tuvimos una conferencia el semestre pasado, no sé si estuvieron presentes, donde explicábamos estos elementos precisamente, pero que de repente tenemos que agregar ahora una nueva circunstancia, porque resulta que hay países que fueron subordinados, como es el caso de China, que en estos momentos no se puede contabilizar como un país subordinado, es decir, que ha salido de la subordinación. Entonces, vamos a detectar pues un área distinta, ¿no? Un área distinta donde pudiéramos, pues, vamos practicando algunas conceptualizaciones, porque le pudiéramos poner algo así como países liberados o en proceso de liberación, si no andamos tan optimistas, ¿no? Pero ya es importante, pues, ¿no? O sea, simplemente ya es importante, aunque estés en proceso, pues ya es importante que haya esa posibilidad, ¿no? Ándale, no más. Ese es el trabajo, compañeras y compañeros. Escuchen el momento. El proceso de transformación cualitativo de la materia. Pero muy ruidoso también. Fíjense, aquí vamos a poner a China, compañeras y compañeros. Van a surgir muchísimas preguntas, por supuesto, ¿no? Una de ellas es, bueno, entonces China se está liberando, ¿se quiere constituir en un nuevo país hegemónico o no? Es una primera pregunta, no nos apresuramos a responderla, simplemente marcamos esa posibilidad, ¿no? Allá en casita pueden comentar, ¿no? ¿Qué es lo que opinan? O si es que estamos también en un proceso de tránsito hacia otras formas estatales. Ojo, hemos utilizado país, pues, ¿no? Pero yo creo y utilizamos país porque la forma más tradicional que se utiliza
para enunciar todas estas problemáticas viene desde la perspectiva de la geopolítica, ¿no? Es decir, para ellos son países, pero aquí hacemos una anotación, ¿no? País es una forma estatal. ¿Cuáles son formas estatales? Bueno, la dominante es la república. Por ejemplo, para que se entienda de qué se trata la república, es, imagínense una monarquía, ¿no? Una monarquía, tenemos un rey, ¿no? ¿Y dónde afinca su poder el rey? ¿Por qué es el rey? Por el linaje que nos lleva hasta el mismísimo Dios, ¿no? Es decir, la soberanía es una soberanía divina, ¿no? Anclada en esa perspectiva. Y recordarán que hubo una serie de revoluciones, particularmente la Revolución Francesa, ¿no? Que de repente dijo, oye, pues es que mucho Dios y tal, pero pues tú te estás ahogando en riquezas, y acá toda la banda, todo el pueblo, pues todos los campesinos, todos los artesanos, pues estamos sufriendo, ¿no? Entonces hubo un levantamiento muy importante, la Revolución Francesa, que es el hito de referencia, que de alguna otra manera hace un tránsito. La soberanía ya no habría estado afincada en el rey, sino la soberanía está relacionada con el pueblo, ¿sí? La misma sociedad es la que es la base de la soberanía a través de los elementos democráticos representativos, ¿no? Y que por lo regular vamos a ver que las repúblicas van a constituir ese poder civil en subpoderes, ¿no? Nosotros el que conocemos más, pues es la división entre el poder ejecutivo. ¿Cuál es el otro? Poder legislativo y poder judicial, ¿no? Así es como las repúblicas metabolizan sus políticas, ¿no? Hay muchas combinaciones posibles. Puedes tener un presidente, un titular del Poder Ejecutivo, vamos a decirlo así, de izquierda, pero si en el Poder Legislativo hay mayoría de derecha, ¿qué va a pasar? Además de esto. A pesar de ser un presidente de izquierda, estaría aplicando los ideales de la derecha. Pues más que aplicando, no podría ser más que lo que la fuerza le permite, ¿no? Es decir, no puede cambiar leyes y por lo tanto no puede cambiar estructuras. Entonces ahí hay un problema. Pero supongamos que sí, supongamos que también tiene mayoría legislativa, todavía hay una posibilidad de que el Poder Judicial pare ciertas cosas, ¿no? Es decir, la disposición de poderes entre estas tres esferas te va a dar la factibilidad real de lo que es posible en una república. ¿De acuerdo? Si tienes las tres de modito, pues entonces ya la armaste, ¿no? Porque entonces puedes avanzar más rápido, ¿no? En modificaciones de tu forma estatal, ¿sí me explico? Pero bueno, ¿a qué vamos con esto? Teniendo en cuenta, no olvidar, pues, de que a eso nos referimos. Por eso, esto de países, creo que podríamos hacer el cambio, ¿no? Por ya directamente, para darle más formalidad. Estado hegemónico, Estado semi-hegemónico, Estado subordinado y Estado en proceso de liberación. Por ejemplo, China, ¿cómo es su estructura estatal? ¿No? Esto luego se olvida, ¿no? Porque pues China, para empezar, tiene una estructura de partido único, es el Partido Comunista, y tiene procesos democráticos al interior de ese partido. Tiene su representatividad, ¿no? Pero tiene una cosa que no tienen los países occidentales o los estados occidentales, que es la posibilidad de hacer planificación de largo plazo. Porque el gran problema de los países en Occidente es de que, pues, en un periodo hacen algo, pero luego ya cambió de color, y luego ya hacen otra cosa, luego deshacen lo del anterior,
luego se avanza un poquito y hay reversa otra vez, ¿no? Es decir, hay un problema de continuidad, hay un problema de planificación. Y China, esto también lo vamos a recuperar en su momento, pues tiene otro despliegue de esos poderes de transformación estatal. Por eso, pues ahora ya podemos observar este nuevo elemento, pues, ¿no? ¿Cómo lo estamos ejemplificando? Además, China ya ha demostrado que tiene una mayor capacidad productiva que los propios Estados Unidos. Se acaba de reunir, ¿no? Esto también para la historia, ¿no? Estamos aquí en el 2025, agosto de 2025, hubo esta reunión de Vladimir Putin y de Donald Trump en Alaska, en un contexto donde hay una guerra abierta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues de que militarmente Estados Unidos o el otrora país hegemónico no está pudiendo ejercer su dominio, ¿no? Por lo tanto, ojo, el Estado hegemónico, esto lo voy planteando también de una vez, está vacante. Es decir, ya no hay un país que pueda establecer las condiciones de todos los demás. No lo puede hacer con China, no lo puede hacer con Rusia. Es decir, al menos ya no estamos en una estructura unipolar, sino al menos ya estamos en una estructura tripolar, cuando menos, ¿no? La perspectiva es de que esto se transforme en multipolaridad, pero ahí lo vamos a discutir ya eventualmente, más en la proyección hacia futuro, pero ahorita de facto ya tenemos esta realidad, ¿no? Es decir, de alguna otra manera Estados Unidos está transitando a una estructura semi-hegemónica también, ¿no? Es decir, estamos viendo en tiempo real una modificación de todas las estructuras. Ojo, pregunto lo siguiente. En gran medida, el tránsito de Estados Unidos de esta esfera a esta otra es lo que explica también o está interrelacionado con la posibilidad de que la subordinación también transite hacia esfera de liberación. Ese es el punto. Es decir, los países que actualmente puedan seguir el camino de China. ¿Cuál es el camino de China? Bueno, pues tener soberanía sobre el proceso productivo, es todo, ¿no? Lo está logrando y por eso lo que está implicando es ya una nueva configuración global. Eso es lo que estamos observando, ¿no? Es decir, todo el tiempo en la literatura económica ustedes se van a encontrar mucho esta visión de las fases de desarrollo, que solían explicar que los países pobres son pobres porque no han hecho lo que los países ricos, ¿no? Es decir, que si hay un país subdesarrollado es porque pues no ha adoptado las políticas del dominador, ¿no? Pero ahora podemos ver a la distancia que esto fue una mentira, o sea, esto es un mito de la teoría económica, sobre todo en los 90s, 80s, 90s y 2000s, ahorita ya menos porque ya la realidad... Todavía hay resabios, por supuesto, hay inercias, pero ya es un hecho pues, de que hubo una gran mentira. Pues, ¿no? En realidad lo que existía es de que los países hegemónicos eran hegemónicos porque lograban dominar a los subordinados. ¿Y qué quiere decir dominar a los subordinados? Pues significa que puede disponer de sus recursos naturales, que puede disponer de su mano de obra, que puede disponer de su planificación misma, pues, ¿no? Es decir, oye, pues nosotros nos queremos organizar, pues qué bueno que se quieran organizar, pero a mí me conviene que sea así, ¿no? Aquí lo vivimos en México, no sé si recuerdan las muertas de Juárez, toda la maquila en el norte del país, es lo que se conoce como una economía de enclave y era una forma de aprovechar maquila barata para los países centrales. Entonces, no es la subordinación cualquier cosa, es todo un despliegue, pues, ¿no? de relaciones de poder, insisto, de Estado. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos enunciando, ¿no? Estos estados de liberación, pues, los tenemos que ubicar porque, insisto, hay de dos, ¿no? Que es lo que vamos a ir viendo, sobre todo al ir avanzando en
en el curso, como lo estamos planteando, este esquema es un esquema que se refiere al neocolonialismo. Ahorita que nos aparece la última esfera de estados de liberación, hay una pregunta también de carácter metodológica. No se trata, insisto, de que ahora nuevos países van a tomar la batuta del país hegemónico, ¿no? Necesariamente, sino de que lo que estamos hablando es de que se está planteando que hay una disposición distinta de esta estructura. Es decir, lo que es el mundo multipolar es precisamente el advenimiento de otro tipo de relaciones exteriores. No de subordinación, sino de coordinación o multilateralismo. Esto los BRICS son los que lo están desarrollando conceptualmente de mejor manera, porque ellos dicen, oye, ¿por qué nada más tu moneda es la que se puede intercambiar internacionalmente? ¿Qué tiene de malo la mía? ¿No? Bueno, la desdolarización es dar un paso en ese sentido, que nuestras monedas nacionales sean reconocidas como potencialmente monedas globales, ¿no? Y esto que permite, pues entonces, si yo hago un intercambio, por ejemplo, México con China, pues ¿qué tiene que ver el dólar? ¿Por qué tiene que estar Estados Unidos metido en algo que estamos haciendo acá de este lado, ¿no? Es como si de repente les dijera, no, pues les voy a quitar puntos por participación activa por lo que está sucediendo en el otro salón. Sería injusto, ¿no? Yo se los voy a quitar por lo que yo veo todos los días aquí con ustedes, ¿no? No es cierto, sí es cierto. No se crean. Hay un intervencionismo permanente. Es decir, lo primerísimo que tenemos que enunciar es lo siguiente. En este esquema, la pregunta es, ¿cómo es que un país logra posicionarse al centro? Ese es un primer planteamiento importante, ¿no? O sea, ¿por qué Estados Unidos tiene la fuerza que tuvo, pues, ¿no? Durante el periodo de término de la Segunda Guerra Mundial. A nosotros nos aparece Estados Unidos como si fuera dominante de más tiempo porque fue el dominante regional, pero global es hasta 1945. O sea, hace 80 años, hace no mucho, pero acelerado el proceso que ha vivido, porque entró rápidamente en crisis. Recuerden, ¿no? 1945 al 89, ni siquiera era totalmente hegemónico Estados Unidos. Había una bipolaridad, ¿no? Había una división entre Estados Unidos y el bloque soviético. Dividido, ¿no? Es decir, pero es hasta el 89 que supuestamente pues es cuando ya cantaron victoria, ¿no? Cae el muro, entonces por lo tanto es donde podríamos decir que ahora sí, hasta el 89, Estados Unidos habría accedido indiscutiblemente a este espacio. Pero rápidamente, 89, los 90 fueron de pura crisis económica financiera. El efecto tequila, el efecto samba, el efecto tango, ¿no? O sea, lo mejor de las crisis económicas es el nombre que le ponen, ¿no? Porque pareciera todo un despliegue ahí cultural, ¿no? Pero en realidad lo que estamos viendo, pues, es que todo este periodo implica que los estados están dominando a través de los canales de carácter financiero. Y, pues, la fuerza fundamental de Estados Unidos fue que ha dominado durante todo este periodo, de hecho es como pudo vencer al bloque soviético, ha dominado el sistema del patrón mundial, es decir, la moneda global. El mercado capitalista constituye un monopolio especial, que es el secreto, es la receta secreta, decía el camarada Ángel Guerra, el pollo del arroz con pollo, ¿no? Que es precisamente que en esta visión sistémica las relaciones de valor se mezclan con las de Estado en el monopolio de la moneda mundial, particularmente el dólar. ¿Cómo ven?
Lo estamos develando todo, compañeros y compañeros. Sin censura. No, eso creo que es un canal de YouTube, además. Hago unas anotaciones aquí importantes, sobre todo para ustedes que van a ser economistas en un futuro no muy lejano. Ustedes saben, hay que decirlo, recuerden que el economista, su agua natural, de donde es endémico, en este país, y bueno, también en la historia de los clásicos, tiene que ver con el sector público. Es decir, con las decisiones generales de Estado, precisamente. Es decir, el Estado, hace rato decíamos, ¿no?, se transforma a través de estos operadores: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero, o sea, ese es el mecanismo. Pero los criterios para transformar eso son los criterios de política económica. ¿Cuáles son las políticas económicas? Política fiscal, política monetaria, y voy a agregar una, compañeras y compañeros. Es verdad que hasta ahora el clásico de clásicos es política fiscal y política monetaria. Dentro de la monetaria también se distingue la política comercial, que lo señalo porque últimamente ha cobrado relevancia por la guerra arancelaria. Pero, compañeras y compañeros, esto lo adelanto pues porque es algo también que estamos trabajando en tiempo real, es que parte de las políticas económicas está también, además, la política social. Me voy a detener brevemente para hacer un comentario para que no se saquen de onda, porque si ustedes dicen esto así en frío con algún otro profesor, van a decir, no, ¿cómo crees? ¿No? Bueno, pues es que aquí estamos haciendo también una reflexión de frontera, ¿no? Estamos llevando la ciencia económica a su evolución de acuerdo a cómo han ido las cosas funcionando. El caso es México, de donde partimos precisamente. En la visión neoliberal, utilizar política social era hacer programas para que la gente no se muriera de hambre. Asistencialistas. El problema es de que ese asistencialismo con un montón de intermediarios, pues si se dedicaban 10 a eso, 10 pesos, llegaban 2 pesos a la gente, ¿no? Todo se quedaba en la cadena. Pero cuando México constituye los programas de transferencia como derechos constitucionales, eliminas al intermediario y tienes un alcance directo a las familias. ¿Qué pasó? Bueno, pues durante la pandemia resulta que pues como saben, se detuvo la economía global, ¿no? Bueno, pues el hecho de que México haya podido recuperarse relativamente rápido, y relativamente lo digo porque la recuperación de la pandemia fue más rápida que la de la crisis del 94 y más rápida que la crisis del 2008. Bueno, pues los datos arrojan que de lo que se trató la política social en la nueva visión significa pues de que alimentaste el mercado interno como un nuevo motor. Se te cae el sector externo y habilitas el mercado interno y ahí te compensas. Ustedes supongo que ya han visto esta vieja fórmula, ¿no? El ingreso es igual a ¿qué? Al consumo. La clase pasada incluso creo que hicimos un coro con esto, ¿no? Consumo, inversión, gasto gubernamental y exportaciones netos, la balanza, exactamente, ¿no? Que ahí es la exportaciones menos las importaciones, pero que le ponemos Bueno, podemos dividir esto entre el mercado interno y el sector externo.
Entonces, bueno, ¿a qué estoy planteando con esto, compañeros y compañeros? Es de que la política social, es decir, el darle contenido a qué quieres alcanzar como objetivos, lo constituye como parte de la política económica, porque es el criterio que tiene que permear en la política fiscal y en la política monetaria. ¿Sí me explico? Es decir, si dejamos nada más política fiscal y monetaria, en automático serían aquellas que beneficien al sector privado. Si agregamos política social, estamos agregando un contenido. No es el crecimiento por el crecimiento, sino estamos hablando ya de desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, con estos elementos combinados, imagínense, ¿no? Acuérdense, esta visión es como de un ADN, ¿no? Estos elementos combinados, cuando los empezamos a centrifugar, hay un primer gran resultado combinatorio. ¿Qué es? La política industrial. ¿Se entiende la política industrial, compañeras y compañeros? ¿Qué significa la política industrial? Hay un principio material indiscutible que lo podemos ejemplificar con China. Si China no tuviera capacidad productiva, ¿qué pasaría actualmente? Sería Estados Unidos el principal. Pues Estados Unidos llegaría y la sangolotearía, ¿no? Su economía. No podrían desarrollar la industria a tal grado que